Vamos a orar. Señor, te damos gracias por este día y por habernos traído aquí con bien, con los que vienen en camino para que puedan llegar con bien, para que todos juntos podamos adorarte, glorificar tu santo nombre y ser edificados por ti a través de tu palabra. Sé con nosotros ahora en este tiempo que meditamos en las escrituras y su importancia. Guíanos y dirígenos en todo. Te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Entonces, para refrescarnos la memoria, si alguien puede leer el primer párrafo del capítulo 1 que aparece en la página número 8 de nuestro folleto, y el que lo quiera hacer, que por favor use el micrófono. Dice el primer párrafo de la página número 7, porque el primer párrafo aparece en la número 7, que fue el mismo que leímos la semana pasada. Sí, ajá, de las Sagradas Escrituras. Ah, Página 7. ¿Lo vas a leer? ¿Dónde está el 1? ajá. Dice, aunque la luz de la naturaleza y las obras de la creación y de la providencia manifiestan de tal manera la bondad, sabiduría y poder de Dios, que dejan a los hombres sin excusa. ¿Hasta ahí? No, vamos a leer desde el principio, Ok, de las Sagradas todo Escrituras. el párrafo completo. Las Sagradas Escrituras constituyen la única regla suficiente, segura e infalible de todo conocimiento, fe y obediencia salvadoras. Aunque la luz de la naturaleza y las obras de la creación y de la providencia manifiestan de tal manera la bondad, sabiduría y poder de Dios que dejan a los hombres sin excusa. Hasta el 2. No, hasta el final. Ok, no obstante, no son suficientes para dar el conocimiento de Dios y de su voluntad que es necesario para la salvación. Por lo tanto, agradó al Señor en distintas épocas y de diversas maneras revelarse a sí mismo y de aclarar su voluntad a su iglesia, y posteriormente para preservar y propagar mejor la verdad y para un establecimiento y consuelo más seguro de la iglesia contra la corrupción de la carne y la malicia de Satanás y del mundo, le agradó poner por escrito esa revelación en su totalidad, la cual hace a los santas escrituras muy necesarias, habiendo cesado ya las maneras anteriores por las cuales Dios revelaba su voluntad a su pueblo. Ok, ahí está. Entonces, habían eh, dos tipos de revelación de que habíamos hablado la semana pasada. La revelación general General y la especial. y la revelación especial. Y como dicen ahí en la confesión, la revelación general, que es la creación, la providencia de Dios y la conciencia del hombre, es suficiente para dejar el hombre sin excusa. Pero eso es todo. No es suficiente para traer al hombre al conocimiento salvador de, de Dios. No, simplemente revela que hay un Dios con quien tenemos que lidiar. Y eso lo deja al hombre sin excusa. Ahora, para que el hombre se salve, Dios que tiene que intervenir de alguna manera. Y en los tiempos antiguos, Dios a veces se revelaba directo con los hombres, como hizo con, obviamente, con Adán y Eva. Dios hablaba directo con ellos. Y
con otros personajes como Abraham, Dios habló con él. Y habían otros. Y otra manera de que los hombres conocían a Dios era a través de la historia que se le pasaba por sus padres y sus ancestores. Entonces, esa historia les llegaba y escuchaban de Dios, pero hasta Moisés no había nada escrito. Entonces, Dios se revela a Moisés y habla con Moisés y dice, ok, ahora Moisés, tiempo de escribir. Y Moisés escribe. Entonces, de ahí en adelante hay escritura. Pero Dios sigue revelándose directo a diferentes hombres, los profetas y todo eso. Y llega Cristo, y después de que Cristo muere y se resucita y se asciende, entonces llega el Espíritu Santo en el día de Pentecostés. Y a través del Espíritu Santo, los apóstoles, particularmente Pablo, que escribió casi la mitad del Nuevo Testamento, escribió. Y ya después de eso, entonces ya tenemos la escritura completa como tenemos en el día de hoy. Y llegó un momento, un tiempo, que ya la revelación directa ya no era necesaria. Entonces, ya ahora, si queremos conocer a Dios, tenemos la Escritura, la Biblia, que nos revela a Dios. Ahora, se hizo la pregunta si Dios puede salvar a un hombre sin las Escrituras. Y como vemos en los casos de Abraham, de Job, de Moisés, de otros, Dios salvó a ellos aunque no había escritura. Ahora, no debemos confundir las escrituras con el Evangelio. El Evangelio siempre ha existido y las escrituras contienen el Evangelio. Y sin la intervención de Dios, sin el Evangelio, entonces nadie se salva. Pero ahora que tenemos la Biblia, ya, el Evangelio está en la Biblia y así es como dice Pablo en Romanos 10, ¿cómo van a creer en el que no han creído? Y cómo van a creer si nadie les predica. Entonces, esa es nuestra responsabilidad ahora de predicar, de comunicar el Evangelio y mandar a los hombres que se arrepienten, que pongan su fe en Cristo, y lo hacemos a través de utilizando las Escrituras. Yo creo, ¿puedo hablar algo? Ajá. Sí. Por ejemplo, una de las preguntas que nosotros deberíamos hacernos en nuestra vida cristiana es, ¿qué es lo que Dios ha hecho para salvar a la humanidad? Y preguntarnos si
algún ser humano podría salvarse sin tener a Cristo, sin Cristo, sin que Cristo interfiera o intervenga en la salvación. Ya que hemos hablado de que sin la Escritura Dios había estado salvando. ¿Significa eso que se salvaban sin Cristo? No, Y eso es sumamente importante, exacto. porque ningún ser humano va a llegar a la presencia de Dios sin la intervención de Cristo. Exacto. Y la razón es que Pablo mismo explica de que este evangelio inicia en la eternidad. Ha sido un plan de Dios desde la eternidad que ni tú ni yo podemos entender, y donde Pablo mismo al final de Romanos capítulo 11, él mismo dice que este es un misterio inexplicable y que es grande en esa doxología. Pablo, pero resulta increíble cuando Pablo en el libro de Romanos comienza a dar una descripción de lo que es el evangelio única, que más de ahí no se puede, Ujú. demasiado clara, y entonces termina, como Pablo, después de dar una explicación tan amplia del evangelio, dice que es inexplicable, Ujú. porque deja la salvación exclusivamente en manos de Dios. Solamente Dios es quien salva, y lo hace a través de Cristo como un plan trazado en la eternidad, de tal manera que lo que vemos como escritura es una revelación del plan de Dios trazado en la eternidad. Ujú. Dice, es así como se salva. Cristo aparece y no es más que un cumplimiento de ese plan que ya se había hecho. Yep. Y cuando vemos a Cristo, dice, esta es la salvación. Es aquí donde Dios nos ha dicho que todos seremos salvos, pero estrictamente por Cristo. Cristo salvó desde el principio a todos lo que Él quiso, a todo lo que Dios mismo ya había escogido salvar. Ujú. Y eso es lo inexplicable, porque nosotros en nuestra humanidad, nosotros queremos poner las condiciones, y las condiciones no podemos ponerlas nosotros, Ujú. sino Dios. Y otra cosa es que podemos ver la revelación general y también podemos ver, leer la revelación especial, las escrituras, y todavía eso no salva. No, Dios tiene que hacer la obra, porque definitivamente. Pablo es un buen ejemplo. Él creció ahí en Jerusalén, bajo los pies de Gamaliel, sabía las escrituras de arriba para abajo, derecha e izquierda. Él posiblemente tenía todo el Antiguo Testamento memorizado. Y eso no lo salvó. No fue hasta que él iba camino a Damasco que tuvo un encuentro con Cristo que fue salvo. Entonces, aún las escrituras en sí mismas no son suficientes a menos que Dios haga la obra. Exacto. Pero las escrituras sí son el medio que Dios ha designado que él va a usar. Dios dice, aquí están las escrituras para que me conozcan. Entonces, ese es el medio, pero también, aún así, es Dios que tiene que hacer la obra. Entonces, ya habíamos llegado hasta donde está el número 3. Entonces, si no hay más comentarios, nada más que añadir, vamos a seguir después del número 3. Creo que dice... Y posteriormente,
después del 3 va el 4. Sí, No sé si sabían. ok. Donde dice por lo tanto. Por lo tanto. Ajá, de ahí hasta donde está el número 4. Vamos a... Si quiere lo puedo leer ya que tengo el micrófono. Dice, por lo tanto, agradó al Señor en distintas épocas y de diversas maneras revelarse a sí mismo y de declarar su voluntad a su iglesia. Entonces, el texto que ellos citan para apoyar eso es Hebreos capítulo 1, del 1 al 2a. Entonces, la primera línea del versículo 2. Si alguien lo tiene. ¿Alguien que sea rápido? ¿Ya lo tienen alguien? ¿Lo tienes? Hebreos 1, 1 y 2. Dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Entonces, el autor de los Hebreos dice, Dios ha hablado de diferentes maneras, como estuvimos diciendo ahora, que se reveló directamente a diferentes personas, Adán, Abraham, Moisés, se reveló directamente a ellos, y a los profetas se revelaba directamente. Pero ahora, dice el autor, ahora nos ha hablado a través de su Hijo, que es Cristo. Parte culminante del plan. Uh-huh. Dice, en esta parte en este tiempo, así es como me voy a revelar directamente a diferentes personas, a los profetas, hasta que llegue Cristo. Ya. Esa es la culminación de la revelación. Cuando llega Cristo, Está claro ese texto. ok. Entonces vamos a leer la siguiente frase hasta donde está el número 5. Si alguien... No se amontone. Sí, no, que se amontonan, ese es el problema. Demasiado mano levantada. Y posteriormente, para preservar y propagar mejor la verdad y para un establecimiento y consuelo más seguro de la iglesia contra la corrupción de la carne y la malicia de Satanás y del mundo, le agradó poner por escrito esa revelación en su totalidad, lo cual hace a las Santas Escrituras muy necesarias. Entonces, Dios puede haber seguido revelándose directamente, pero Él en su sabiduría dijo, no, esto se va a escribir para que se pueda preservar esta revelación y que se pueda utilizar a través del tiempo. Tratando de decidir, porque con este punto hay muchísimos versículos. Vamos a leer ese de Proverbios 22, del 19 al 21. Proverbios 22, 19, 21. Con el micrófono.
Para que tu confianza sea en Jehová. Te las he hecho saber hoy a ti también. No te he escrito 3 veces en consejos y en ciencia, para que hacerte saber la certidumbre de la palabra de la verdad, a fin de que vuelvas a llevar palabras de verdad a los que te enviaron. Entonces, ahí hace referencia que fue por escrito, pero que por eso usaron ese texto. Deuteronomio 17, del 18 en adelante. Vamos a leer ese. Si pueden leer también 1 Timoteo 3:14. Ah, sí. Ujú. Dijiste ahora Deuteronomio. Deuteronomio 17, de versículo 18 en adelante. Cuando se siente sobre el trono de y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí en un libro una copia de esta ley, del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas, y lo tendrá consigo, y leerá en él todos los días de su vida, para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos, para ponerlos por obra, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos, ni se aparte del mandamiento a diestra ni a siniestra, a fin de que prolongue sus días en su reino, él y sus hijos en medio de Israel. Sí. Entonces, ahí Moisés está hablando con el pueblo de Israel antes de cruzar el Jordán a entrar a la tierra prometida. Y está diciendo, ok, vendrá un tiempo que ustedes van a tener un rey. Entonces, este es lo que el rey tiene que hacer. Cuando él se sube al trono, tiene que hacer una copia, escribirlo y tenerlo ahí con él para hacer referencia. Entonces, y entonces vamos a leer ese texto que el pastor Billy mencionó, 1 Timoteo 3:14. Te escribo estas cosas, esperando ir pronto a ti. ¿Qué escritura es? Bueno, lea el siguiente versículo entonces, que va junto. Te escribo estas cosas, esperando ir a ti pronto. Pero en caso que me tarde, te escribo para que sepas cómo debe conducirse uno en las cosas de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y sostén de la verdad. Ahí está. Declara el propósito por el cual Pablo no está escribiendo por escribir. La importancia de la escritura. Tiene un propósito. Así como con el rey que vimos en Deuteronomio 17, ¿cuál fue el propósito? No era simplemente un ritual, que el rey se sube al trono y se hace su copia, traen el original, el sacerdote lo trae, el rey lo copia y es una ceremonia. No, es para que él lo tenga ahí, que lo estudie para aprender y para regir su vida y su reinado por las escrituras. Y Pablo dice eso también a Timoteo. Dice, yo escribo esta cosa por si acaso me tardo para que tú sepas cómo conducir, cómo llevar a cabo la vida. Ese es el propósito de la escritura, saber cómo conducirnos en nuestra vida de acercamiento a Dios y de Cristo. Las escrituras son para eso. Y por eso aquí en la confesión dice,
que hace las escrituras muy necesarias. Porque si la escritura solo tiene el evangelio, entonces podemos tener la escritura, nos dice el evangelio, nos arrepentimos, nos ponemos nuestra fe en Cristo, ¿y ahora qué? Entonces la escritura no tan solo tiene el evangelio y nos da el mensaje de salvación, pero también nos dice cómo los principios de la vida, cómo debemos regir nuestra vida. Que son vitales, conocer cómo llegamos hasta ahí, cómo nosotros podemos manejarnos ya con el Evangelio. No solamente, como tú dices exactamente, no solamente recibir el Evangelio y todo terminó, sino cómo yo puedo vivir ahora ese Evangelio. Y esa es la ayuda que recibimos de quienes, de parte de hombres que Dios ha utilizado, ha inspirado para decirnos cómo. Debemos hacerle caso a las escrituras para poder llevar una vida cristiana mucho más efectiva. Eso es lo que yo veo como necesidad en las escrituras. Y vamos a leer ese de Deuteronomio 31, del 9 en adelante y luego del 19 en adelante. Y escribió Moisés esta ley y la dio a los sacerdotes hijos de Leví, que llevaban el arca del pacto de Jehová, y a todos los ancianos de Israel. Y les mandó Moisés diciendo: al fin de cada 7 años, en el año de la remisión, en la fiesta de los tabernáculos, cuando viniere todo Israel a presentarse delante de Jehová tu Dios en el lugar que él escogiere, leerás esta ley delante de todo Israel a oídos de ellos. ¿Continúo? Uh-huh. Harás congregar al pueblo, varones y mujeres y niños, y tus extranjeros que estuvieren en tus ciudades, para que oigan y aprendan y teman a Jehová vuestro Dios, y cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley. Y los hijos de ellos que no supieron, oigan y aprendan a temer a Jehová vuestro Dios todos los días que viviereis sobre la tierra a donde vais, pasando el Jordán para tomar posesión de ella. Y Jehová dijo a Moisés: he aquí se ha acercado el día de tu muerte, llama a Josué y esperad en el tabernáculo de reunión para que yo le dé el cargo. Fueron pues Moisés y Josué y esperaron en el tabernáculo de la reunión. Y se apareció Jehová en el tabernáculo en la columna de nube, y la columna de nube se puso sobre la puerta del tabernáculo. Y Jehová dijo a Moisés: he aquí, tú vas a dormir con tus padres, y este pueblo se levantará y fornicará tras los dioses ajenos de la tierra, a donde va para estar en medio de ella, y me dejará e invalidará mi pacto que he concertado con él. Y se encenderá mi furor contra él en aquel día, y los abandonaré, y esconderé de ellos mi rostro, y serán consumidos. Y vendrán sobre ellos muchos males y angustias, y dirán en aquel día: ¿no me han venido estos males porque no está mi Dios en medio de mí? Pero ciertamente yo esconderé mi rostro en aquel día, por todo el mal que ellos habrán hecho, por haberse vuelto a dioses ajenos. Ahora pues, escribíos este cántico, y enséñalo a los hijos de Israel. Ponlo en boca de ellos, para que este cántico me sea por testigo contra los hijos de Israel. Ese es que en los versículos 9 y 10 y etcétera, ¿qué es lo que tenían que hacer? Cada 7 años tenían que reunir a todo el pueblo y leer
ese libro para que puedan ser instruidos. Y luego al final, Dios dice a Moisés, escriba esta canción, enseña esta canción al pueblo para que sea un testigo entre mí y el pueblo. Es para que el pueblo sepa y tenga la responsabilidad. Es para hacerlos responsables delante de Dios. Entonces, ya que tenemos las escrituras, nosotros también somos responsables delante de Dios. Y vamos a leer esa última frase del párrafo. Donde dice habiendo. Ujú. ¿Alguien quiere leerla? Habiendo cesado ya las maneras anteriores por las cuales Dios revelaba su voluntad a su pueblo. Entonces, como ya leímos, Hebreos 1 y 2, dice, Dios se reveló, habló de diversas maneras por los profetas, pero ahora, la idea es que finalidad, ya, ahora nos ha hablado por su Hijo. Es ya, finalidad. Y Hechos 1, 21 y 22. Ujú. Es necesario pues que de estos hombres que han estado junto con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Entonces, la idea es que esa persona, ese hombre que iba a ocupar el lugar de Judas, tenía que ser un testigo personal de el ministerio de Cristo para que pueda ser apóstol. Y vamos a leer Efesios 2:20. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Entonces, la iglesia está siendo edificada sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas. Entonces, los apóstoles, el Nuevo Testamento, y los profetas, el Antiguo Testamento. ¿Y alguna pregunta, algún comentario? Porque ya llegamos al tiempo. Bueno, entonces vamos la semana que viene, vamos a seguir a los siguientes párrafos. Entonces vamos a orar
para